Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, AM 1140. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén todos muy, pero muy bien en este 1 de noviembre, el 1 de noviembre de 2021, y el número de programa que estamos transitando, que empezamos a transitar a partir de las 12 horas y 2 minutos, es el número 349, Ya vamos sumando programas y nos vamos acercando, bueno, vamos sumando, por ahora sumando nomás, bienvenidos a todos los oyentes de Radio La Luna que se han quedado en la antena de AM 1140, y muy buenos días también a todos aquellos que están en la www.radiolaluna.com.ar, A todos muy buenos días, a quienes nos escuchan a través de las aplicaciones y también a quienes nos escuchan a través del Facebook, Bueno, les quiero contar para que sepa que vamos en vivo y en directo que este martes la temperatura aquí, por lo menos en el Palomar, en este momento, según nos dice el servicio meteorológico, es de 19 grados centígrados y podría subir un poquitito a medida que vaya transcurriendo el programa hasta llegar a un máximo de 21 grados. Mañana va a ser un tiempo un poquito más caluroso porque la máxima va a estar en 26, igual que el miércoles, y según veo aquí, el miércoles también van a caer algunas gotas, de manera que vamos a tener un poco de lluvia y recién va a aparecer con un poquito más de claridad el sol el día jueves para volverse a tapar el viernes y después venir un sábado, un domingo y un lunes extraordinario, pero lógicamente que hay que pasar estos días que no van a ser tan extraordinarios, por lo menos como a mí me gusta, pero de todas maneras muy buen tiempo, así que a disfrutarlo. Voy a seguir con los muy buenos días, saludando al director de la radio y su propietario, Marcelo Parente, con quien estuve hablando antes de entrar al programa, sobre todo lo que tiene que ver con la evolución de los medios de comunicación y de la radio, una radio que innova, una radio que crece, y que, bueno, desde que nosotros entramos realmente ha progresado muchísimo, así que felicitaciones para quien conduce los destinos de esta radio. También le damos los muy buenos días a quien nos acompaña desde aquel lunes 1 de octubre de 2018, parece mentira cómo ha pasado el tiempo, Beto Perdomo con su tribuna llena de gente aclamándolo, aplaudiéndolo, como corresponde a un tipo que no solo es el operador de la radio, es un tipo que sabe, que conduce además y que tiene su programa, Cuando nosotros nos estemos yendo, ¿quién llega? Llega nada menos que Beto Perdomo con su gran programa. Y le damos los muy buenos días también a nuestro amigo Daniel de Abrantes, que vino el viernes y seguramente viene el próximo viernes, pero que está en un emprendimiento empresario el tipo, y lógicamente tiene que laburar, ¿no? No todos podemos vivir desde el aire, digamos, y del sol. No, creo que nadie puede vivir solamente con el aire y el sol, pero sin el aire y el sol tampoco se puede vivir. Así que un saludito para Daniel de Abrantes, otro saludo también para Daniel Pérez, que es el creador del canal de YouTube La Brújula en la Luna, Un fuerte abrazo también y un muy buenos días para Miguel Pascuale, que le ha llamado a La Brújula en la Luna. Suscríbase al canal, que el canal sigue creciendo y más gente va recibiendo los segmentos que se van produciendo en las entrevistas. Hoy vamos a tener unas entrevistas realmente bárbaras, de manera tal que si usted se suscribe, después le llega el segmento y lo puede escuchar cuando usted gusta. La Brújula en la Luna, canal de YouTube, y al cual Miguel Pascual le ha llamado Parloteca, y Miguel Pascual sigue trabajando para que el programa esté en el aire y siga llegando a toda la gente que se ha ido sumando con el paso del tiempo a escuchar un programa distinto. No digo que sea ni mejor ni peor que otros programas, pero con toda seguridad la cantidad de contenido que podemos transmitir a través de este programa, en muy pocos lugares lo va a encontrar, no tengo absolutamente ninguna duda. Le damos los muy buenos días también a Florencia Videberri, que es la realizadora de los flyers con los cuales difundimos el programa y que recorren no solo el Gran Buenos Aires y la capital federal, sino muchos distritos de la Argentina, que permite que nos estén escuchando, lógicamente, en otros lugares del país. Le damos los muy buenos días también a la doctora Mónica Colunga, que a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz hace posible que nos estén escuchando en Corrientes Capital. De la misma manera, le damos un fuerte abrazo a Gustavo Ficini, que
a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz, hace posible que nos escuchen vecinos de Uspallata, Mendoza. Qué hermosos lugares que tenemos en la República Argentina. Le damos los muy buenos días también a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO y a todos los que nos han ido acompañando con motivo de, de haber anunciado un programa que ha llamado mucho la atención y que yo he recibido, porque lo difundí un día antes que lo habitual, lo empecé a difundir anoche, motivo de que yo tenía el lunes ocupado a la mañana, entonces no podía hacer esa difusión, y entonces recibí un número muy importante de respuestas al flyer, donde nosotros anunciamos no solo quiénes son los invitados, sino también el contenido de cada uno de ellos, y la verdad es que recibí una cantidad enorme de saludos muy, muy importantes en función del desarrollo de este programa con invitados, como les decía, extraordinarios este lunes 1 de noviembre. Ahí un oyente me dice que dije martes, bueno, es lunes, el lunes 1. Bueno, ¿qué va a hacer? Como les dije, como difundí ayer, entonces hoy era el otro día, y era el otro día para mí son los martes. Pero bueno, mil disculpas. Lunes 1 de noviembre, ¿quién tenemos por invitados en el día de hoy? Nada menos que a quien fuera premiado con un premio Nobel alternativo, Raúl Montenegro, biólogo, hombre fundador de FUNAM, un hombre con un prestigio extraordinario, con quien vamos a estar hablando sobre la resiliencia socioambiental en ciudades y otros ambientes antropizados. Me va a decir usted, Masitelli, ¿qué me está diciendo? Cambio climático, reducción de biodiversidad y estilos de vida. Él ha dado una conferencia que es una verdadera clase magistral y vamos a tratar de no repetir lo que él ha dicho, porque eso lo puede encontrar usted en Internet, sino hacerle algunas preguntas que tienen que ver con esto. Resiliencia socioambiental en ciudades, Bueno, es como una cosa, como una resistencia socioambiental en ciudades. ¿Qué pasa con las ciudades? Y otros ambientes antropizados. ¿Qué antropizados vendría a ser con la intervención nuestra, de los seres humanos, que somos una especie con poco tiempo sobre el planeta, porque llevamos 200.000 años, y desde la creación de la agricultura apenas 10.000 años, y desde la revolución industrial 250 años, y desde la revolución informática apenas unas décadas, y sin embargo, el desastre que hemos hecho sobre el planeta es enorme, y si no ponemos el pie en el freno, nos vamos a estrellar, Nos vamos a estrellar. Así que bueno, con Raúl Montenegro vamos a estar hablando de esto, después vamos a estar hablando con Héctor Polino, por esta carrera desenfrenada de precios que tenemos en la Argentina, que se le ha ido prácticamente el control de los precios al gobierno de las manos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hay una lucha en la distribución del ingreso en la República Argentina. Yo escucho a algunos economistas hablar de que cuando hay emisión monetaria aumentan los precios. Los precios no aumentan solos, hay gente que aumenta los precios. Y no siempre, usted si es un comerciante, por ejemplo, un industrial o lo que fuera, y vende un producto determinado. Entonces va una persona que le preguntó ayer el precio de tal producto, usted ayer le dijo 100 pesos, vuelve hoy y usted le dice 105, y entonces le dice, ¿pero por qué? Si ayer me dijo 100 pesos, ¿por qué hoy 105? Y entonces usted le dice, porque hubo emisión monetaria. ¿Dónde vio esas cosas? solo dan como algo natural, algo que es una resolución que toman quienes pueden poner precios, porque la gente común no puede poner precios. Usted no puede ir al almacén o al supermercado y decirle, bueno, yo quiero este frasco de durazno a 20 pesos. Porque yo quiero poner precio, ¿no? El tipo le dice, no, usted no pone el precio. ¿Y quién lo pone el precio? Yo lo pongo el precio, el dueño del producto. Bueno, quiere decir que están los que pueden poner precio y los que no pueden poner precios. Hay una lucha, ahora, claro que la emisión monetaria genera una tentación muy importante al aumento de precios. ¿Por qué? Porque aumenta quizás artificialmente la demanda, y entonces ahí hay una puja por
poder decir. Ahora, en otros países, cuando hay emisión monetaria, lo que hacen los industriales y los comerciantes es aumentar la oferta. Entonces, no gana más usted porque aumenta los precios, sino que gana más porque vende mayor cantidad de productos. Mire usted qué sencillo. Quiere decir que en la Argentina no es cierto que solo es por el vicio de una dirigencia política que ha tenido una predisposición muy alta a emitir para cubrir déficit fiscal, sino también porque hay un vicio de parte del sector empresario en aumentar precios. Y muchas veces siempre van a tener una justificación, lógicamente, pero muchas veces precipitan también en esa puja distributiva el ciclo de inflación indefinida. De eso vamos a estar hablando con Héctor Polino, quien nos va a hablar además de toda la legislación que existe y que generalmente no se cumple. Y finalmente vamos a estar hablando con Susana Rearte, una verdadera luchadora por los derechos humanos en la Argentina, una militante del campo popular. ¿Quiénes son los que se esconden detrás de la palabra libertario? Porque detrás de la palabra libertario hay mucha gente que defendió la dictadura militar, que también en nombre de la libertad secuestraban a la gente, la torturaban, la mataban, la exiliaban, la ejecutaban, la encarcelaban, todo en nombre de la libertad. Ojo, que en nombre de una palabra se pueden hacer cosas muy, muy peligrosas. Así que tenemos un programa realmente más que interesante para el día de hoy. Voy a promocionar antes de que Beto nos comunique con Raúl Montenegro, una obra de teatro que se va a dar el sábado que viene y que me parece que es interesante porque tiene que ver con la violencia de género. Y es como es acá en San Justo, en la calle Arieta, casi el centro de San Justo, donde está el teatro. Me parece que mucha gente puede llegar a interesarse en esta obra teatral que justamente pone en foco la violencia de género y fundamentalmente a la víctima, que son en este caso las mujeres. Sábado 6 de noviembre, 21 horas. Teatro Enrique Pinti. Eva, dejar de ser víctima del sistema perverso. Autora Andrea Favale. Dirección Susana Donati. Elenco Marta Rodríguez, Dayana Farinato, Andrea Favale, Susana Donati. Sábado 6 de noviembre, 21 horas. Teatro Enrique Pinti. Mármol y Arieta. San Justo. Eva, dejar de ser víctima del sistema perverso. Somos la voz de cada una de las mujeres que murieron en manos de violentos porque la justicia nunca actuó. Tremendo, La voz de las víctimas de violencia de género frente a una justicia que aparece con una pasividad tremenda frente al tema de la violencia de género, a tal punto que, bueno, prácticamente no hay día en que no tengamos un caso de una mujer muerta por un acto de violencia, y nosotros, bueno, lo hemos sufrido en personas cercanas, donde, bueno, la justicia llega tarde, es decir, llega cuando el hecho ya aconteció, y a pesar de todas las advertencias, de todas las denuncias, de todos los esfuerzos, esas pulseras que les ponen, esas tobilleras, y que finalmente las violentan, nadie los controla, no tienen castigo por violentarlas, siempre tienen una excusa para acercarse, siempre tienen y realmente la justicia tendría que tener un papel infinitamente más protagónico y quizás un poquito más severo con quienes realmente violentan, por ejemplo, los perímetros de seguridad que se establecen para que una mujer que ha denunciado y ha sido víctima de violencia de género pueda realmente estar protegida, puede estar tranquila, pueda estar en el cuidado de sus hijos como corresponde y llevar adelante su vida con absoluta libertad, que es lo que le garantiza la Constitución, pero que lamentablemente muchas veces una justicia lenta y una justicia poco vigorosa
no logra garantizar. Con lo cual, es, creo yo, una obra de teatro que va a ser un llamado de atención, sobre todo para el Poder Judicial. Y ya estamos en contacto con Raúl Montenegro, a quien de alguna manera ya hemos presentado, y que es un columnista, diría yo, ya de nuestro programa La Brújula. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto realmente. Bueno, eso de que sos columnista de nuestro programa no es cierto, porque te estoy atribuyendo un rol para el cual no corresponde, pero para nosotros siempre es un placer poder charlar con vos y que nos ilustres sobre temas tan importantes como el tema de la, que siempre lo mencionás, el tema de la biodiversidad, que como tema central en el futuro de la vida de nuestra especie, de los seres humanos. Diste una conferencia, Resiliencia socioambiental en ciudades y otros ambientes antropizados, cambio climático, reducción de la biodiversidad y estilos de vida. ¿Por qué no nos explicás, porque algunos oyentes también me lo preguntaron, qué quiere decir resiliencia socioambiental en ciudades y otros ambientes antropizados? Bueno, ante todo la aclaración que yo me siento muy orgulloso de columnista. Ah, bárbaro. Así que es todo un honor. Gracias. Hecha esa salvedad, la palabra resiliencia, aunque suena un poco técnico, tal vez se la pueda hacer parecida para que se pueda entender mejor la resistencia. Es decir, es la resistencia que puede tener una comunidad, o sea, un determinado grupo humano, una sociedad, junto con el ambiente para resistir crisis. Las crisis pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Puede ser de pronto cuando estalla la planta en Seveso descargando dioxinas para todos lados, puede ser una Chernobyl, puede ser de pronto un gran terremoto o una guerra, ¿no? O sea, son todas crisis que afectan y las sociedades pueden estar más o menos preparadas para el trauma, para el impacto que eso representa. Es decir, tiene que ver con cómo sobrevivimos a toda esas crisis, ¿no es cierto? Entonces, claro, a eso se refiere resiliencia. En el caso nuestro, cuando nos habían invitado para esta charla de la red, que es esta Red Argentina de Paisajismo, era justamente tocar el tema de cómo se aumentaba la resiliencia, es decir, la resistencia urbana, sobre todo frente al cambio climático global. Y lo que nosotros planteamos en realidad es lo siguiente, que no puede haber resistencia, resiliencia urbana o de cualquier lugar si no se tiene en cuenta cómo está armada esa resistencia socioambiental en todos los ambientes que conforman, por ejemplo, una provincia o un país, ¿no es cierto? Y a nivel más grande como la biosfera de todos los países. Es decir, uno no se puede cortar solo en términos de resistencia, porque en realidad esa resistencia va a estar cómo funcionan, por ejemplo, las cuencas hídricas que están dentro de las ciudades, y al mismo tiempo las ciudades no están dentro de pronto de un bosque nativo. Entonces, si no logramos manejar este concepto de resiliencia, de resistencia socioambiental en todo el espacio, en todo el espacio que, insisto, puede ser una región, una provincia o un país, entonces no vamos a tener resistencia, sino que vamos a tener simplemente una broma, una creencia de que somos más resistentes, pero eso no es así. Que básicamente fue un repaso de cómo en realidad lo que estamos haciendo nosotros es hablar mucho de resiliencia, pero en donde cotidianamente estamos más bien yendo en sentido contrario. Yo diría que estamos aumentando nuestra vulnerabilidad en lugar de aumentar nuestra resiliencia, ¿no? Claro, sí, yo escuché la charla, es una charla magnífica, pero que por su extensión no la podríamos pasar por aquí y por el estilo del programa tampoco, pero realmente creo yo que todos los que puedan encontrar esa charla la deberían escuchar, porque algunos que se la retransmití les planteé que había sido una clase
magistral y creo que es así. Pero yo te quería hacer algunas preguntas específicas. Una es la siguiente. Nosotros vivimos, cuando digo nosotros, me refiero a mi persona y la gente que me rodea, vivimos acá en el oeste del Gran Buenos Aires, y esto se ha transformado en una megalópolis. Hoy tuve que ir a hacer un trámite a Capital y te puedo asegurar que esto está estallado de gente, y tiene una dimensión que para llegar a hacer un trámite vos tenés que tomar 3 medios para ir, 3 medios para volver, 1 hora y media para ir, 1 hora y media para volver. Y cuando uno dice la provisión, por ejemplo, de alimentos que no se producen en la ciudad, sino que vienen de otros lugares, bueno, el viaje que tienen que recorrer para llegar a la ciudad, en fin, la entropía, le dirían algunos, ¿no? ¿No deberíamos pensar hacia el futuro, no lo digo como un programa para el año 2022, en ciudades más pequeñas, comunicadas como en red, porque estas megalópolis son una catástrofe ambiental? Lo que pasa es que ya es tarde. Ya es tarde. O sea, a mí me encantaría pensar en todas las cosas como deberían ser. Imaginemos la cantidad de gente que somos, imaginemos las megalópolis, que en realidad las megalópolis son la unión de ciudades, ¿no? O sea, claro. Más que de unión de ciudades, las megalópolis son casi uniones de conurbanos. O sea, es como la estructura urbana más compleja, y tenemos megalópolis por todos lados. O sea, basta de pronto quedarse media hora, 1 hora en el centro de cualquier ciudad gigantesca para darse cuenta que ni reciclando tapitas de polipropileno, ni con los mejores deseos vamos a lograr cambiar eso, por un motivo muy simple, porque todo el sistema está montado para coexistir con la insensatez. O sea, ya está tomada la decisión, o sea, no hay ni tiempo ni posibilidades. Entonces, en lugar de desesperarse, agarrarse la cabeza, golpearla contra una pared, lo que uno hace es, bueno, ¿qué es lo factible? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer uniéndonos? Y podemos amortiguar, podemos reducir una pendiente, o sea, podemos reducir una exponencial. Lo que no podemos a esta altura es cambiar los modelos de vida, los estilos de vida, porque en realidad no es que haya un estilo de vida bueno, otro regular y otro malo, en realidad son todos insustentables, no hay ningún país que pueda erigirse como ejemplo de los otros, ¿no? Entonces, lo único que uno puede hacer, mientras hay personas que sí pueden seguir creyendo en la utopía, pueden creer, pueden hacer 20.000 malabarismos culturales, pero en el caso nuestro, una decisión consciente también del tamaño muy pequeño que tenemos, es hacer lo que podemos para reducir el sufrimiento, o sea, hacer que si la crisis iba a tener un tamaño 900, por lo menos sea 890, es decir, tratar de reducir eso, porque lamentablemente, una cosa que tal vez yo no me extendí en la charla, pero aprovecho para contártelo, uno de los problemas que tiene el experimento humano, que para nuestro juicio es un experimento fracasado, nos guste o no nos guste, es que estamos en la generación 5000 de seres humanos en promedio, más o menos. Cada generación tiene más información que la anterior, pero hay algo que a veces no nos damos cuenta, y es que como ha sido tan impresionante el aumento de la cantidad de fuentes de información que tenemos, es que en realidad cada persona es divergente en su contenido de información y en su propio estilo de vida de las otras. Es decir, no nos formamos con el mismo patrón cultural. Eso pasa todavía en algunas comunidades indígenas, en donde las niñas y los niños aprenden lo mismo que aprendieron los mayores, no hay grandes cambios. En el caso nuestro no, cada día la divergencia aumenta. En una pareja las dos personas reciben distintos canales de información, en una familia, en una comunidad,
es un experimento en donde cada persona es cada vez más distinta del resto. Entonces es muy, muy difícil lograr una cierta coherencia entre los comportamientos de las personas, porque somos cada vez más distintos culturalmente, aunque tengamos el mismo sistema hormonal, el mismo sistema respiratorio, tengamos una serie de cosas que ya vienen programadas genéticamente. Esta cultura nos ha inyectado con un sistema muy 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 interesante, ¿no? Es que hacernos cada vez más diferentes unos de otros, agravado por las ideologías, las lenguas, las desigualdades. Entonces esa es la realidad. Cambiar esa realidad yo la veo como muy muy difícil, pero en cambio sí me parece más llevadero o más lógico hacer lo que podemos hacer en ese sistema y atenuar, reducir. Ya eso es muchísimo. Lamentablemente para muchas de estas cosas las cartas ya están jugadas, ¿no? Me parece que hasta ingenuo imaginarse tratar de volver sustentable la ciudad de Nueva York, ¿no? Claro. Y la de Buenos Aires. Oh, la de Buenos Aires. Pero, sí, sí. Bueno, estamos en una situación realmente que no se sabe, por lo menos yo no sé si es un punto sin retorno, de manera que se pueden estar desatando procesos que ya sean irreversibles. En algún sentido siempre eso ocurre. Te cuento una anécdota. En enero del 2012 nosotros hicimos una caminata muy placentera, si vos querés, pero éramos una banda de personas que fuimos desde San Clemente del Tuyú hasta Mar del Plata, 215 kilómetros, en defensa de los médanos, la biodiversidad, etcétera, etcétera, y descubrimos, al caminar toda la playa, descubrimos que a pesar de que era enero, prácticamente el 75% de esas playas, donde uno va y piensa que está todo el mundo y que no se puede caminar, eso ocurre pero frente a las zonas urbanas. Después, entre playa y playa, digamos, hay mucho lugar sin que esté ninguna persona. Cuando pasábamos, los seres humanos que somos tan fanfarrones, entre otras cosas, nosotros conversando, había gente que decía, bueno, vamos a terminar con el planeta, ¿no? Entonces uno miraba el mar y decía, muy probablemente el planeta termine con nosotros, porque el planeta puede, qué sé yo, tomarse 20.000, 30.000 o 100.000 años y recuperarse. Lo que no vamos a tener ese tiempo somos nosotros. ¿Cómo ves esa relación que nos creemos nosotros, que somos apenas unas hormiguitas, diría? ¿Cómo ves esa relación psicológica que tenemos con el planeta, como si tuviéramos capacidad incluso de destruirlo? Bueno, yo diría que primero está la visión que tenemos de nosotros mismos, porque es la que ha construido la relación que tenemos con, por ejemplo, con la biodiversidad. Entonces nosotros vivimos cambiando permanentemente de conducta, sin siquiera, me refiero a otro estilo de vida, si se quiere evaluar hasta dónde los estilos de vida pueden estar comprometiendo nuestro futuro o robándole incluso futuro a niños y niñas que todavía no han nacido, ¿no? Entonces, primero está nuestros estilos de vida. Y básicamente desde que se inventa la agricultura y la ganadería, estamos hablando hace 4.000, 10.000 años, porque hasta ese momento predominábamos como cazadores, recolectores, pescadores, en donde éramos bastante más parecidos al resto de la biodiversidad, y casi te diría que hasta podíamos pasar desapercibidos en muchos momentos en esa biodiversidad, pero a partir de ese momento nosotros empezamos a simplificar ambientes, poner cultivos, tener más excedentes, y por eso que las primeras revoluciones verdes, que empiezan en 7 lugares de la biosfera, van a generar las revoluciones urbanas, y la cosa sigue hasta el día de hoy, o sea, es un proceso que no se ha detenido. Entonces, y estamos convencidos de que está todo bien, es decir, casi vemos las cosas que pasan y sin embargo estamos, no sé, nos parece que siempre la tecnología, la ciencia o lo que fuera
va a terminar poniendo las cosas en su lugar. Entonces yo creo que lo que hemos perdido, primero nosotros, hemos perdido totalmente la capacidad de convivir con nosotros mismos. Ese es el primer inconveniente. Y el segundo inconveniente asociado a lo anterior es que perdimos la capacidad de convivir con la biodiversidad. Y con convivir quiero decir sobrevivir conjuntamente. Entonces, en esa situación estamos, es decir, no hemos perdido el respeto a nosotros mismos, sino hemos perdido también el respeto a lo que nos rodea. Y no quiero aclarar esto, yo no estoy peleando porque vivan las mariposas, los árboles o un lindo paisaje, no. Básicamente lo que uno quiere es sobrevivir uno como especie, ¿no? Uno como comunidad, uno como papá de una niña que tiene 8 años. Es decir, claro. Ese es nuestro objetivo. Ahora lo que pasa es que están tan hechos los juegos, tan consolidados las aberraciones de todo tipo, que bueno, entonces uno dice, bueno, la verdad es que yo voy a tratar de dedicar a hacer lo mejor que pueda para atenuar un poquito. Entonces, y uno termina llegando al mismo punto, ¿no? O sea, como está armado, como no hemos armado como experimento, es muy difícil volver a otra posición, porque vos siempre, no sé, yo quiero, cuando veo o estás de pronto en el medio de una ciudad megalopolitana y ves todo lo que pasa, vos decís, bueno, veamos qué es lo que uno puede hacer en esto, y obviamente en ese qué puedo hacer no está en cambiar el experimento que ya está jugado y recontra decidido. Lo que es más, si vos fueras verdaderamente un peligro para el sistema, no te quepa ninguna duda que terminás en una canaleta. O sea, claro. Hemos, no sé, viste, hemos creado es producto de este experimento, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, es como una decisión política. Me voy utópicamente a decir vamos a cambiar esto dramáticamente. No, la verdad es que yo la decisión la tomé hace rato, y hacer lo mejor que uno puede, contribuir lo menos posible al daño, hacer el menos daño posible, que asumir dos cosas. Se lo usa mucho el planeta, a mí me causa mucha gracia el usar la planeta. El planeta nunca no va a estar en riesgo inmediato, porque el planeta no le hacemos absolutamente nada, porque el planeta es todo, ¿no? Claro. Es toda la Tierra, es todo el magma que está adentro. En realidad nuestro problema es que vivimos en la biosfera, que es la capita más superficial del planeta, no es el planeta, es esa capita más superficial, y la verdad es que el planeta no está en peligro, va a seguir teniendo volcanes, va a seguir teniendo terremotos, no vamos a cambiar eso. Pero el problema es que nosotros somos los que estamos amenazados, porque estamos rompiendo esa biosfera que garantiza nuestra supervivencia y la de nuestros descendientes. Entonces por ahí pasa. Y la otra es que la vida tampoco está en peligro, y vos lo dijiste recién, en otras palabras, pero dijiste eso, es decir, la vida en realidad sí podemos, como ya ha pasado 5 veces antes, un gran asteroide que golpea, se puede reducir más de la mitad de toda la biodiversidad existente, en ese caso por factores externos. En este caso nuestro somos el 6º espasmo de extinciones, somos nosotros los que estamos actuando como un meteorito. Entonces, bueno, ¿y qué pasa en ese caso? Y en ese caso, la vida seguramente perdiendo miles y miles de especies, perdiendo biodiversidad, ecodiversidad, pero va a seguir estando. Solo que sin nosotros, ese es mi problema. O sea, uno pelea por uno mismo, no hay ninguna especie que pelee por las otras. Es una cosa muy loca, la nuestra está dañándose a sí mismo y la biodiversidad. Ahora, ninguna de las otras especies, ni las mariposas, ni las hormigas, ni los orangutanes están peleando por las otras especies. Cada uno está tratando de sobrevivir. Nosotros sí peleamos, pero por cada 3 cosas para defender algo, hacemos 900.000 para destruirlo. Entonces, frente a eso, vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? Una decisión política nuestra, como organización, personas, la que compartimos esta idea, es hacer lo mejor que podamos para atenuar
las cosas horribles que estamos haciendo. Raúl, vos hablas de la desigualdad también, y escuché unos datos que vos diste sobre el consumo, el impacto, digamos, que cada uno de nosotros produce, y me gustaría que nos recuerdes o nos digas cómo un hombre de un pueblo originario que vive en algún lugar inhóspito, cuánto consume, cuál es su impacto, cuál es el de un hombre medio de una ciudad y cuál el de los ricos. Bueno, en el caso, por ejemplo, tanto un miembro de una comunidad indígena, por ejemplo, en aislamiento voluntario, o yendo en el pasado a quienes eran los primeros recolectores, cazadores, en todo concepto, ¿no? O sea, en moverse, en alimentos, en acondicionar su hábitat. Estamos hablando de 3.000 kilocalorías por persona y por día. Una persona que esté trabajando, por ejemplo, en Wall Street, en la bolsa en Estados Unidos, y que tiene ingresos grandes y por lo tanto impactos grandes, está en el orden de los 400.000. O sea, saltamos de 3.000 a 400.000, y nosotros hicimos un juego muy imperfecto de cuánto podía estar gastando un personaje que para mí es extremadamente peligroso, como Elon Musk o el mismo Bill Gates. Estamos hablando de 20 millones de kilocalorías. Pensemos en todas sus propiedades, pensemos en todas sus cosas absurdas. Pensemos, por ejemplo, cuando Bill Gates quiso conocer la Antártida, y me tocó estar en ese momento en Ushuaia. Él envió un barco de su propiedad que tiene lo último en tecnología, envió el barco con toda su tripulación hacia la zona del sur de Argentina, y él vino en su propio Boeing, que no sé si sería un 767 en ese momento, visitó la Antártida, el barco volvió, él tomó su avión con toda la gente que vino, y para ellos es normal. Entonces 20 millones, entonces uno piensa 3.000, 400.000, 20 millones, y bueno, algo está andando mal. Si uno naturaliza primero la pobreza, pero también se ha naturalizado la riqueza. Para mí la riqueza es inadmisible, o sea, es incluso peligrosísimo. Pensemos en el caso de un Elon Musk, que una persona con una riqueza que posiblemente pocas personas en tiempos humanos ha habido, y que de pronto está tapizando el alta atmósfera de satélites con autorizaciones que le da Naciones Unidas sin que nadie de nosotros haya emitido la más mínima opinión. Entonces, esa desigualdad es parte del problema, pero se agrega a los otros problemas. O sea, es como si fuéramos agregando cada vez más capas de problemas. El problema no es solamente el estilo de vida en general y sustentable, sino que estas desigualdades hacen que estén pasando cosas muy, muy terribles ante nuestros propios ojos, y incluso casi diría ante nuestra propia aceptación. O sea, todo nos parece bárbaro. La pandemia ha fortalecido todo el sistema, por ejemplo, telefonía celular, la 5G está casi asomando en buena parte de los lugares, ya está empezando la 6G, o el Internet de las cosas, por ejemplo, y todo parece muy, muy natural. Y el único problema de todo eso es que simplemente el impacto general por todo eso se acelera. Entonces las tareas que uno hace para temperar eso, que cada vez cuestan más, y cada vez cuestan más para poder cambiar un poquitito menos, ¿no? Solo que yo no pierdo el optimismo, ni creo que hay que perder la fuerza, no, al contrario, porque me parece una tarea impresionantemente buena tratar de reducir sufrimiento, como sea, claro. ¿cierto? Ahora, de allí a que uno piense una cosa utópica de que las ciudades dejen de ser ciudades, que los de montes dejen de existir, que Monsanto, Bayer se dediquen a hacer pinturas para escuelas infantiles, no nada que ver. Pensamos que en el mismo momento en que alguien me tira de pronto o me dice, bueno, usted es una persona pesimista, no, yo soy optimista, pero tampoco la pavada. Si a raíz de los delirios de Donald Trump se rompió la quietud que había en el desarrollo de artefactos nucleares, que ha vuelto a hacerse, ahora están haciéndose
nuevos artefactos nucleares para reemplazar los que ya estaban obsoletos y agregar nuevos, o de pronto el tema de los submarinos, todo este conflicto que había entre Francia, Australia, Reino Unido. Sí. Y la verdad que cuando uno ve todo eso, ve lo que pasó en Sudán, ve lo Kalashnikov, ve el armamento, a mí me parece tan ingenuo, y por lo tanto motiva que uno no se dedica a esta utopía de cambiar eso. Me parece tan difícil siquiera pensar con algo de lógica en los cambios, que entonces uno hace lo que puede, y lo que puede es eso que hacemos nosotros siendo pequeños. Estás hablando con una hormiga venenosa, o sea, yo reconozco que somos venenosos. Somos una hormiga. Lo que sí entendemos lo que pasa, no hemos dado cuenta, sí. Claro. Que somos hormigas y podemos hacer lo que hace una hormiga, no podemos hacer otra cosa. Ahora, Raúl, nosotros estamos frente a un dilema en el sentido de que vivimos en un sistema que básicamente se mueve en función de la acumulación de dinero que sirve para generar ricos por un lado con altísimos consumos, pero además sirve para, a través de la propaganda, promocionar el consumo, consumo que al mismo tiempo sirve para producir y generar trabajo, incluso producir cosas que son superfluas, inútiles. Ahora, claro, vos me vas a decir, sí, eso es el sistema capitalista y frente a eso es muy difícil moverlo. Porque los gobiernos podrían tener alguna capacidad de producir algún tipo... claro, los gobiernos quieren recaudar, por otro lado, de manera que si un gobierno dice no fume, recauda menos por la venta de cigarrillos. Claro. Si dijera no compre 0 kilómetros todos los años, también recaudaría menos. ¿Vos crees que esto es un problema irreversible? Sí, no, porque forma parte de las cartas que están jugadas. Es decir, gobiernos, corporaciones, las propias sociedades arman, creo yo, casi como una especie de complicidad, con mucha injusticia, porque obviamente siempre los más ricos van a tener más posibilidades para escapar de lo que pasa y los sectores más vulnerables van a sufrir las consecuencias. Pero quiero aclarar esto, de que hay una complicidad involuntaria, pero hay una complicidad. O sea, cuando Ramón Margalef, que es un ecólogo español muy, muy interesante, él publicó su libro Ecología, que es un texto con el estudio de ecología en la Facu, él decía, por ejemplo, si hacemos igual a 1 el impacto de todas las actividades humanas sobre la biosfera. Hablo sobre la biosfera, no sobre el planeta. Claro. No le hacemos nada. Entonces él decía, 1 es todo el impacto. Veamos, los sectores más ricos, ¿cómo contribuyen con ese impacto? Y bueno, más o menos alrededor del 20% de la población produce la mitad de ese impacto. Así ese 20% es responsable del 50%. Entonces me preguntaba, pero caramba, y ese otro 0,5, hice otra mitad del impacto, y la arman los sectores medios y más pobres. Pero caramba, pero se consume muchísimo menos. Y sí, pero son muchísimos. Entonces, cuando se suman todos los pequeños consumos, terminamos siendo todos parte del problema, porque entonces el 80% de la población termina generando esa mitad del impacto. O sea, ya no es la cosa tan simple como decir, esto es un problema solamente de ricos, esto es un problema solamente de pobres. No. Es que la propia sociedad en su conjunto ha asumido un estilo de vida que produce lo que estamos viendo alrededor, en donde, bueno, los que tienen más recursos económicos, que tienen más resortes, más poder, sí tienen la posibilidad de escapar un poquito, pero al final no escapa nadie. Entonces, por el cambio climático global no escapa nadie, pero obviamente quien tiene más dinero tiene más posibilidades hasta de irse a un lugar donde se note menos. Claro. Pero esto no tiene otras interpretaciones. Los datos cual y cuantitativos son, primero, que nunca hemos tenido tantos datos ni tanta precisión en los datos, pero también es cierto que
no tenemos posibilidad de ir contra el conjunto. No se puede hacer mejorar lo que decía recién, porque vuelvo casi como si fuera una especie de mantra, ¿no? Y ahora, ¿se puede calcular, perdona que te interrumpa, pero se puede, claro, uno dice, bueno, vamos a dar una vuelta en bote, ¿no? Entonces vamos, a medida que vamos pasando digamos que estamos en el delta, entonces vamos pasando y que un amigo quiere subir, después pasamos por otro lado, otro amigo quiere subir, pero el bote tiene una capacidad de carga. Hay un punto donde uno dice, no, ya no puede subir más nadie. Aquí nos hemos subido demasiados, 7.800 millones de seres humanos, ¿somos muchos? Claro, en realidad una mezcla. Primero somos muchos, indudablemente, pero claro, el tema de población es un tema delicado, porque ideológicamente hablando ni la izquierda, ni la derecha, ni los centros quieren tocar el tema. Porque es un tema delicado, ¿no? Claro. Pero es obvio que cuanto más gente haya, más problemas va a haber, eso es inevitable. Pero además está esto que vimos de los 3.000, 400.000, 20 millones, es decir, no solamente cada vez más gente, sino que a su vez hay cada vez más consumo por parte de esa gente, ¿no es cierto? Entonces, eso es así, o sea, y sigue aumentando, o sea que el barco obviamente ha sobrepasado esa capacidad de carga. Entonces no hay otra vía, no hay ninguna posibilidad de ir hacia atrás. Y te voy a hacer, bueno, no sé si la última, pero porque el tiempo nos van quedando unos minutitos nomás. Está enganchado también con lo que vos decís. Quiere decir que el impacto sobre la biodiversidad, en la propia temperatura, no sería idéntica en todos los lugares del planeta. No. Y si no es idéntica en todos los lugares del planeta, ¿se puede prever dónde será el mayor impacto y se puede intuir, ya hablo de intuición, dónde serán las próximas migraciones humanas, sea por falta de agua, sea por falta de alimentos, sea por, en fin, por condiciones imposibles de existencia? Veamos lo primero, y es que esa divergencia entre las personas y que uno toca vivirlas, casi diría yo, cotidianamente, hace cada vez más difícil la coexistencia, porque terminamos viendo, percibiendo cosas distintas, ¿no? Y es muy terrible, pero es real. Y después eso mismo termina empujando al otro, y obviamente va a haber lugares en donde las condiciones no va a ser tan dramáticas, por ejemplo, lugares donde no hay metales, donde no hay lindo clima, donde todo es horrible, y bueno, ahí no van a llegar las corporaciones. Y en cambio, en los lugares en donde estén todas estas cosas, son los lugares que más conflictos van a tener. Entonces quede claro de que en el Sahel lo peor ya pasó y la gente está sobreviviendo. Es como la peor de las pesadillas, es moneda cotidiana. Y en otros lugares todavía uno puede darse el lujo de ir a una playa a tener vacaciones. O sea, el mundo es totalmente desparejo. Y los futuros más terribles se dan hoy en algunos lugares, y en otros posiblemente se demoren un par de años, en otros un par de siglos, en otros lugares un par de milenios. Pero el problema es que en forma distinta, con distintos tiempos, todo esto está sufriendo muy mal, ¿no es cierto? Y por eso vuelvo un poco al mismo, sobre todo cuando uno tiene una niña de 8 años, como en mi caso, que es la más pequeña de mis niños, sabe el mundo que se les viene encima. Entonces, bueno, uno hace todo lo posible, por más pequeño que sea, casi como un tributo eso, pero a mí me parece que lo que no puede dejar de hacerse es entender lo que pasa. O sea, entenderlo, pero sin falsearlo, o sea, sin ponernos zanahorias en la punta de una caña y hacernos caminar creyendo de que lo que pasa es distinto a lo que va a pasar. No, las cartas ya están echadas,
Solo que a mí no me quitan optimismo. Simplemente me dicen dónde voy a colocar mis muy pequeños esfuerzos y muy pequeñas capacidades para reducir lo que yo veo que está pasando. El momento que uno le hace una denuncia penal a Juan Schiaretti en Córdoba, como la que hicimos con Juan Smith, ¿estamos cambiando la historia? No, lo más posible es que terminen la denuncia del año pasado y la de este año la terminen archivando, pero estamos obligándolos a que sean más cuidadosos. No vamos a cambiar la historia, no vamos a cambiar las pocas neuronas ambientales o de interpretación que tiene un gobernador como el de Córdoba u otros funcionarios, pero sí ayudamos a que, no sé, el próximo incendio, el próximo desmonte sean más chiquitos. Entonces, esa es un poco la tarea, como el mantra que decía, que uno lo repite porque es lo que uno está haciendo, ¿no? Claro, y la última, ahora sí es la última. Esto que ha pasado en Glasgow, donde se han reunido los presidentes de las principales naciones, donde no ha estado ni Vladimir Putin ni Xi Jinping, pero ha habido personalidades muy destacadas, desde Joe Biden hasta el presidente de los argentinos. ¿Qué expectativa podrías tener sobre un evento de este tipo? ¿Sirve algo, muy poco? ¿Te genera alguna esperanza? Yo creo que es lo mismo que uno está haciendo como hormiga. Creo que hay gente bien intencionada, que la hay también, claro, que lo hace con una escala mayor. Obviamente, lo que puedan decidir varios gobiernos va a tener más efecto que lo que puede decidir una hormiga como yo, o un pequeño hormiguero como el que uno está. Entonces, de ese punto de vista, a mí me parece estupendo, y cuanto más pragmática sea la visión, mejor, ¿no es cierto? O sea, bienvenido todo lo que sea para reducir el sufrimiento. Y yo realmente lo de las COP, yo no lo veo como un mecanismo que vaya a cambiar drásticamente todos los comportamientos humanos. No. Lo que están tratando de hacer es de que este cambio climático basado en el sobrecalentamiento se demore lo más posible, no sea tan rápido, no se destroce tanto. Entonces, de ese punto de vista, no, yo creo que es muy positivo, igual que la tarea de Greta. O sea, lo que ha hecho Greta Thunberg es enorme, porque ella es una hormiguita. Es una hormiguita muy astuta y que se ha logrado juntar con muchas otras hormigas, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, yo creo que sí se puede hacer. Lo que yo no quiero que se entienda esto muy distinto de lo que realmente es. Es decir, cuanto más gente actuemos como hormiguitas, grupos de hormiguitas, o como presidente, primer ministro, lo que sea, tratando de reducir el sufrimiento humano, no agravándolo, enhorabuena. Y siempre va a ser menos el sufrimiento. Sé que bienvenido la COP, bienvenido si también vas a tener el mismo peso relativo al de la COP o el que tiene la Convención de Biodiversidad. Pero, ojo, el hecho que uno vea que todo es positivo no quiere decir de que las cosas estén cambiando drásticamente, o gracias a la COP, o gracias de pronto a la decisión tomada por un Biden o quien sea. No, enhorabuena. Todo lo que ayude para esto, buenísimo. Bárbaro. Bueno, Raúl, te agradezco muchísimo, y dado que no te has ofendido porque he dicho que eras columnista del programa, te vamos a tomar como columnista del programa, así que te vamos a seguir molestando. No, faltaba más. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, hemos hablado con Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo. La verdad, un lujo tenerlo acá, con un enorme sentido de realidad, con un optimismo racional, y poniendo el cuerpo para que podamos vivir en un mundo un poquito menos malo, si usted quiere. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí con Héctor Polino. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, y prontito ya vamos a estar en contacto con Héctor Polino. Le agradezco a todos los que han enviado mensajes con motivo de la entrevista con Raúl Montenegro, que realmente ha tenido un sentido de realidad
con optimismo que parecía una verdadera contradicción, pero no por él, sino porque el análisis objetivo lleva a que estamos en una situación climática y de la biodiversidad extrema, y sin embargo hay que seguir peleando para mejorar las condiciones ambientales de nuestro querido planeta. Y ya estamos en contacto con Héctor Polino, de Consumidores Libres. Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, contento de poder charlar de nuevo contigo sobre este tema que nos tiene los argentinos a tan mal traer, porque recuerdo que hace unos meses el ministro de Economía, Martín Guzmán, había señalado en un programa en televisión que a medida que pasara el año, los números iban a ir confluyendo para obtener un índice de precios similar al que estaba en el presupuesto del 29%, pero pasó el tiempo y hemos visto realmente una escalada de precios. ¿A qué atribuís que se hayan mantenido arriba del 3% mensual los precios? Y lógicamente te quería preguntar naturalmente por el control que está intentando el gobierno a través de Roberto Feletti. Pero primero me gustaría que me digas por qué sigue tan alto el nivel de precios. Entonces, porque en Argentina no se ponen en funcionamiento de una buena vez las normas legales que en su momento votó el Congreso Nacional y que tienden a frenar este demencial proceso de aumentos de precios. Por ejemplo, el Observatorio de Precios, que ya hablamos en varias oportunidades, que es una ley que tiene 7 años de vigencia, recién ahora, después de 7 años, el gobierno actual la va a poner en funcionamiento. Esa ley que establece que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta para determinar en qué eslabón de la cadena se produce un aumento indebido o abusivo de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. 7 años estuvo vigente la ley y recién ahora, por suerte, se la pone en funcionamiento. Bien. Vamos a ver cuánto tiempo va a demandar para que esté plenamente en funcionamiento. En un país como la Argentina, que tiene el grado de concentración y extranjerización de la economía, ¿cómo puede ser que a pesar de los numerosos esfuerzos que se hicieron, nunca se pudo constituir un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia? Yo cuando fui diputado nacional fui el coautor de una ley nacional de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Estuvo vigente 8 años. Nunca se designaron los miembros del tribunal en 8 años. Luego la ley se la derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso vuelve a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos terminando el 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. ¿Te das cuenta? Es increíble. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, el presidente Roosevelt promovió en su momento una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio que le ocasionó críticas de todo tipo por parte de los grandes grupos económicos, pero la ley la sancionaron y está en funcionamiento. En la Argentina no hemos podido poner en funcionamiento la ley de defensa de la competencia, en un país que tiene el grado de concentración y extranjerización de la economía que tiene la Argentina. ¿Cómo puede ser? Yo me estoy quedando afónico de decir cómo puede ser que desde hace 12 años no se designa al defensor del pueblo de la nación. Es increíble.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires el edificio, la infraestructura, el personal que todos los meses con todo el derecho del mundo cobra el sueldo al que tiene derecho, y el Congreso desde hace 12 años no ha designado a la defensora o defensor del pueblo de la nación. ¿Cómo puede ser? Es decir, se aprobó hace 1 año y medio la ley de góndola, que es una ley que permite aumentar la competencia porque reserva el 25% del espacio de las góndolas para que los productos elaborados o producidos por las pequeñas y medianas empresas puedan ser exhibidos y vendidos en las góndolas de los supermercados, o que le reserva el 5% del espacio de las góndolas a los productos elaborados o producidos por las empresas campesinas, indígenas, de economía familiar, cooperativa, mutuales. Y la ley está ahí, no se la pone en marcha. Ese es el problema de la Argentina. ¿Y a qué atribuís semejante anormalidad, semejante desidia, desinterés, o es que son presiones por las cuales los gobiernos no se deciden a implementar estas leyes? Mira, son varias las causas, con exactitud no lo sé frente a cada gobierno, pero sin duda las presiones que ejercen los grandes grupos económicos es impresionante. Cuando salió ahora la resolución 1050 de Roberto Feletti, congelando el precio de los productos, de 1.432 productos de la canasta de alimentos, artículos de limpieza, de tocador, etcétera, por 90 días, salió el representante del Molino Río de la Plata a decir que iban a desabastecer el mercado. Se creen los dueños del país, porque han actuado siempre impunemente. Y entonces, bueno, ¿qué ha habido? Connivencia, complicidad con los grandes grupos económicos. Cuando uno analiza, esta elección es muy particular porque es una elección de medio término, se eligen legisladores, pero en las elecciones presidenciales, vos has visto los gastos fabulosos que llevan a cabo los grandes partidos políticos en una campaña publicitaria demencial. ¿De dónde salen esos enormes recursos financieros? Y de los grandes grupos económicos. Es cierto que una parte lo financia el gobierno nacional, pero el resto sale de los grandes grupos económicos que termina siendo la mejor inversión. Hay connivencia, porque si no, no se puede creer este estado de impunidad con el que actúan las grandes empresas, que luego las enormes ganancias que tienen, ni siquiera luego las reinvierten en su totalidad en el país, sino que parte la giran a los paraísos fiscales o a las casas matrices ubicadas en paraísos, en países extranjeros. Ese es el tema. Cuando vos analizás los balances de las grandes empresas, ¿cómo puede ser que se le permita a Molinos Ríos de la Plata, de Pérez Compán, que en la mitad del año 2021, en el primer semestre, la ganancia fue de 998 millones de pesos, y que la ganancia bruta sobre venta aumentó del 29 al 33%, o que el grupo Ledesma de Blaquier en el primer semestre del 2021 tuvo una ganancia de 750 millones de pesos, o que Arcor del grupo Pagani, a nivel de todas las actividades del grupo en el primer semestre del año 2021, el resultado final fue de 8.807 millones de pesos. Pero hablemos seriamente. Cuando yo escucho como vos y como los oyentes permanentemente hablar a economistas, ¿no? Porque se da una particularidad en la Argentina. ¿Vos viste alguna vez algún gerente o directivo de un grupo económico por televisión o por radio? El único Ratazzi a veces, el único. El único, sí. El único. Nadie sale a defender sus derechos. ¿Quiénes los defienden?
economistas, entre comillas, o algunos políticos que aparecen como especialistas en economía, a defender siempre a esos grupos, porque toda la argumentación que utilizan y luego le piden el voto al pueblo es en defensa de esos grupos, poniéndose a todas las medidas que pueda tomar el gobierno, que pueda afectar de alguna manera parcialmente los intereses de esos grupos. Sí. Yo estoy cansado de escuchar algunos candidatos en estas elecciones, sobre todo hay uno muy especial de la provincia de Buenos Aires, que cada 5 palabras, una habla que hay que bajar los impuestos, que habla permanentemente de la carga impositiva. Yo quisiera preguntarle a ese candidato en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué cuando el ministro de Economía, Roberto Lavagna, a fines del año 2002, rebajó el IVA a los alimentos del 21 al 19%. A los 2 meses dejó sin efecto la medida porque la rebaja no se verificaba en una disminución de los precios? Claro. Le preguntaría a ese economista, y si vos tenés oportunidades como periodista de preguntarle, cuando Macri perdió las elecciones de las PASO en agosto del año 2019, dictó el decreto 567 del 15 de agosto del 2019. Ese decreto quitó el IVA a 13 productos, donde estaba el aceite, girasol de maíz y mezcla, el arroz, el azúcar, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, harina de maíz, harina de trigo, huevos, leche fluida entera o descremada con aditivos, pan rallado y o reforzado, pastas secas, yerba mate, mate cocido y té, yogur entero y o descremado. Lo hizo por decreto. ¿Alguien puede decir que esos productos, que algunos tenían el 10,5 y el otro el 21% del IVA, bajó 1 centavo el precio de esos productos? No, claro, abusos totales. Nadie. ¿Y sabe lo que produjo eso? Como Macri, desesperado porque perdió las PASO y no quería perder las generales, lo hizo por decreto. Y como el IVA es un impuesto que se coparticipa con las provincias, 13 gobernadores fueron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Corte, en una resolución que dictó rápidamente, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, resolvió intimar al Poder Ejecutivo Nacional a compensar a las provincias por el desfinanciamiento que la quita del IVA por decreto les producía. Entonces, lejos de tener un beneficio los consumidores, nos vimos perjudicados porque recursos que el Estado Nacional tenía destinados a pagar distintos gastos generales, lo tuvo que remitir a las provincias para compensar la parte del IVA que no percibían porque Macri le sacó el IVA por decreto. Y los productos no bajaron 1 centavo. No sé si está claro. Sí, yo creo que está absolutamente claro. Si se entiende lo que estoy diciendo, frente a los mamarrachos que están todo el día en los medios masivos de comunicación social, que cada 3 palabras una dicen impuestos. Yo estoy de acuerdo que hay que modificar los impuestos. Estoy de acuerdo que el IVA es uno de los impuestos más regresivos que existen porque paga la misma alícuota por un producto la persona más rica, más poderosa, más adinerada que la persona más pobre, más humilde, más necesitada. Pero hagamos primero las cosas bien. Sí. Y segundo, si no controlamos cuando tomamos una medida, va a pasar lo que ha pasado con el IVA, que nadie se dio por enterado y los productos sí continuaron al precio que tenía y luego
continuaron siendo remarcados y Macri terminó perdiendo en las elecciones. Es muy bueno ese ejemplo porque no está presente esa situación y está muy bueno que lo refresques. Ahora, vos ves... Pero me da bronca porque todos los días escucho al mismo mamarracho que encabeza una lista en la provincia de Buenos Aires para ir a la Cámara de Diputados de la Nación, donde tuve el privilegio de estar 12 años, y decir estas macanas por radio y televisión y que nadie le retruque. Sí, lamentablemente han puesto como un latiguillo y como una verdad no demostrada que la Argentina tiene un Estado gigantesco que dilapida el recurso, y la verdad es que el Estado, mirá, yo algo he observado, el Estado argentino en relación al número de habitantes que tenemos y al territorio gigantesco que tenemos, es un Estado casi, yo diría, insignificante. Porque es un Estado que el Estado Nacional no está llegando a los 100.000 millones de dólares, y el Estado, por ejemplo, de Israel, que es un poquito más que la provincia de Tucumán, tiene un presupuesto de más de 100.000 millones de dólares, es decir, que es un Estado más grande que el nuestro sobre un territorio mucho más pequeño y sobre un número de habitantes que es apenas el 20% de lo que somos en la Argentina. Pero bueno, es un latiguillo que los tipos han lanzado permanentemente, y hay una parte de la comunidad que lo ha comprado, otra parte que no, pero mucha gente lo ha comprado. Ahora, el papel del Estado, ¿lo ves a Roberto Feletti con el respaldo político como para poder ejecutar una política de control de precios, por lo menos que evite los abusos? Mira, admitamos o supongamos que tiene todo el respaldo político, admitamos eso, pero en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, ¿vos creés que cualquiera sea el gobierno, el presidente de la República sentado en la Casa Rosada, que un conjunto de funcionarios o empleados de la Secretaría de Comercio Interior pueda controlar lo que pasa en un comercio en Tierra del Fuego? No, imposible. En Misiones, en La Pampa, en Santa Fe, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en La Rioja, en San Luis, por ejemplo. Es absolutamente imposible. Si aquí no se comprometen las distintas áreas específicas de todos los gobiernos provinciales y de todos los municipios, y los defensores del pueblo que tienen muchas provincias y muchos municipios, en el control de estas medidas que se dictan, como esta resolución 1050, que congela por 90 días el precio de 1.432 productos, es absolutamente imposible. Tienen que comprometerse las distintas áreas específicas, reitero, de todos los gobiernos provinciales y municipales, independientemente del color político que tengan, porque consumidores somos todos. Independientemente que a un gobernador o a un intendente lo votaron una parte importante de su localidad y el resto no, pero todos somos consumidores. Entonces, todos tienen que involucrarse en el control de estas medidas, porque de lo contrario, las medidas se van a dictar, el ministro o el secretario, en este caso, puede tener todo el apoyo político, toda la firmeza personal, pero ¿cómo hace para controlar lo que está pasando en este momento en un supermercado, en un comercio en Tierra del Fuego? O en Misiones, o en Formosa, o en Santa Fe. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Cualquiera sea el sector político que esté en la Casa Rosada. Entonces, tiene que existir esa voluntad y dejar de lado las mezquindades políticas de no involucrarse para hacer fracasar la medida, así pierden las elecciones y ganamos nosotros. Pero en el interín, ¿quiénes son los que ganan? ¿Los votantes de esa localidad o son los grandes grupos económicos? ¿Son las grandes empresas?
¿Y no crees que siguen remarcando y cobrando el precio que se le ocurre? Que te cambian después 1 centímetro cúbico para arriba o para abajo, o 1 gramo para arriba o para abajo, y te lo sacan del programa. Uh-huh. Y te remarcan el precio. Hay que controlar eso, porque eso es lo que han hecho reiteradamente con todos los programas anteriores. Y además, lo siguiente quiero aclarar. Esta medida que tomó Feletti, la resolución 1050 congelando los precios por 90 días, uh-huh, no es una medida nueva. Esta es la continuación del plan denominado Precios Cuidados, que arrancó en el mes de enero del año 2014, por 3 meses, por la época de Kicillof, por 3 meses, con una determinada cantidad de productos. A su vencimiento se fue renovando cada 3 meses, se agregaban o quitaban productos de acuerdo a las características de ese periodo del año, uh-huh, hasta que llegó el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Mauricio Macri, hay que decirlo, continuó con ese programa, con una única modificación, que en lugar de renovarlo cada 3 meses, lo fue renovando cada 4 meses. Hasta que viene el gobierno de Alberto Fernández, que continúa con el programa y vuelve a el periodo original de 3 meses, lo va renovando cada 3 meses, hasta el 12 de octubre, que venció la última renovación. ¿Y qué pasa? Asume Roberto Feletti, toma los 692 productos del programa de precios cuidados que había vencido el 12 de octubre y que tenía que renovarlo, toma los 70 productos del programa Super Cerca, que congeló el precio de 70 productos hasta el 31 de diciembre, y le incorpora 692 productos más, llega a 1432 y establece el periodo de vencimiento el 7 de enero. Pero es el programa de precios cuidados, no es un invento de Feletti. Feletti lo toma, lo amplía, pero es el mismo programa que viene desde enero del año 2014. Claro. Entonces, hay que involucrarse en el control de estos precios, donde hay productos de almacén, y hay bebidas, incluso pusieron bebidas alcohólicas, que produjo el comentario crítico de muchos medios. Seguramente lo han puesto porque vienen las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Yo soy abstemio, en mi vida he tomado alcohol, pero bueno, hay consumidores que consumen alcohol, bebida alcohólica. Claro. Bueno. Héctor, te quiero hacer una última pregunta y tiene una connotación sobre este tema, pero política. Por ejemplo, ayer en La Nación sale Miguel Blanco, que es el coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, y ya plantea que la hiperinflación es un escenario posible. Es decir, la pregunta es la siguiente: ¿no estás viendo como que hay un sector del mundo empresario de la derecha argentina que quiere poner contra las cuerdas al gobierno para que asuma un plan de ajuste que básicamente vaya sobre no solo los gastos del Estado, sino que vaya sobre los trabajadores en blanco que todavía tienen algún derecho y que, en definitiva, cuando hablan del costo argentino, que es vergonzoso porque en dólares el costo de los salarios argentinos es paupérrimo? Pero ¿no sentís que hay un sector de la derecha que está presionando a través del sistema de precios al gobierno para sacarle algún tipo de concesión en función de estos intereses? No solo que lo siento, no solo que lo veo, sino que estoy convencido que es así. Estoy absolutamente convencido. Hay toda una campaña tendiente a fracasar, a que caiga el gobierno y venga otro donde no tengan ningún tipo de límite para continuar ganando
cifras siderales que no las ganan en ningún otro lugar del mundo, a costa de la calidad de vida de millones de argentinos. No tengo la menor duda, Mario. O sea que vos pensás que esto, al margen de la campaña, esto del golpe blando, que muchas veces no quiere decir la caída del gobierno, pero que el gobierno tenga que conceder en cosas con las cuales no tiene convicción, ¿vos creés que esto está en marcha? No solo que creo, estoy convencido que es así. Si no, no estarían actuando de la manera que lo hace. Y es vergonzoso cómo se pliegan a esa campaña muchos dirigentes políticos, muchos candidatos ahora en las próximas elecciones, cómo aparece una extrema derecha hablando disparates, candidatos que uno en una época normal piensa que tendrían que estar en un manicomio. Totalmente. Y resulta que están en los medios masivos de comunicación social pretendiendo dar lecciones, que se ofuscan y que gritan y que se exasperan y que nadie le pone límites a los disparates y barbaridades que dicen todos los días. Sí, es cierto, es rigurosamente cierto. Recuerdo a veces que en septiembre del 2020 Fernando Carnota le hace un reportaje a Javier Milei, estamos hablando de un año y poquito más atrás, y él dijo que si dividiéramos la base monetaria por las reservas en dólares que hay en la Argentina, el valor del dólar tendría que ser 2.800 pesos. Y tiró un poco de nafta para que en aquel momento, en octubre, llegara a 195, lógicamente después bajara, pero evidentemente son sectores que están tirando nafta en el fuego, yo creo que para ver si pueden incendiar a este gobierno, que evidentemente no será el enemigo de ellos, pero tampoco es el amigo de ellos, ¿no? Son los Bolsonaros argentinos. Así es, así es. Bueno, Héctor, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido como siempre y pronto te volveremos a molestar. Cuando gustes, que sigas muy bien, ¿eh? Hasta pronto. Gracias, Héctor. Hasta luego. Hemos hablado con Héctor Polino, de Consumidores Libres, claro como el agua. Lógicamente que Héctor da una lucha desigual en defensa de los consumidores. Cuando uno alza su voz en favor de los grupos económicos más concentrados, que además son los verdaderos dueños de los grandes medios de comunicación, tiene ventajas porque le reproducen cualquier barbaridad, como acaba de decir, no importa las monstruosidades que alguien diga, lo van a seguir promoviendo, porque en definitiva no interesa lo que diga, la racionalidad, la sensatez, la veracidad, la consistencia de lo que diga, sino que interesa que defiende determinados intereses. Y lo que el pueblo debería dilucidar es qué intereses están detrás de determinadas palabras o detrás de determinadas ideas. Y bueno, algo de esto también vamos a estar hablando ahora con Susana Rearte, porque evidentemente siempre detrás de las palabras, detrás de las ideas, detrás de los conceptos, se esconden intereses, muchas veces intereses de sectores, intereses de clases, y lógicamente para esconder la naturaleza de esos intereses buscan las palabras más agradables al oído. Bueno, ya estamos en contacto con Susana Rearte. Hola, buenas tardes, Susana. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, acá estamos, muy preocupada por esta irrupción, ¿no?, en la política de estos grupos que, no contentos con el negacionismo que existe, por supuesto, en mucha dirigencia, sobre todo de derecha, ahora directamente reivindican el genocidio, reivindican el terrorismo de Estado como una práctica necesaria. Así es, y lo decís por gente que está acompañando a Javier Milei. En realidad, hoy por hoy, hay varios personajes y personeros dando vuelta que reivindican el terrorismo de Estado, que hablan de mano dura, que niegan, que, bueno, incluso el mismo presidente Fernández en su momento dijo que había que dar vuelta a la página. Bueno, son
cuestiones a las que estamos acostumbrados, ¿no? Pero directamente este grupo que estás haciendo referencia, más Esper, pero también lo tenés a Bernie, y tantos que aparecen en escena agitando que acá no hubo un genocidio y revictimizando a las víctimas de esas prácticas de la dictadura cívica o militar eclesiástica, más agregado el periodo de la AAA, la CNU y las demás bandas fascistas. Pero acá, bueno, si nos detenemos en los libertarios, que de libertario la verdad que tienen muy poco, y de fascista bastante, Milei lleva como segunda candidata en su lista a Victoria Villarruel, abogada que se dice defensora de derechos humanos, además, con lo que todo esto implica para una sociedad que todavía no tiene muy claro algunas divisiones, ¿no? Una cosa es defender los derechos humanos de los que fueron víctimas de persecución, secuestro, tortura, desaparición, fusilamiento, de aquellas compañeras que le arrancaron a sus hijos del vientre y se lo dieron, vaya a saber a quién, porque tenemos todavía 300 jóvenes aproximadamente que desconocen su verdadero origen y que nosotros desconocemos su identidad. Sí. Siguen el horror. Y no sentís que pasan los años, vienen nuevas generaciones, van teniendo menos contacto con aquello que nosotros vivimos y sufrimos y conocemos, por tanto, porque aparte éramos militantes y lo vivimos de cerca. ¿No sentís que como los grupos del poder económico concentrado que dieron aval e impulsaron el terrorismo de Estado y toda aquella reacción fascista con la cual pretendieron preservar sus intereses, son en definitiva los mismos que, pasado el tiempo y al mantener su situación de privilegio, están impulsando la reinstalación de estas ideas? ¿No crees que hay una gran deuda de los gobiernos populares democráticos desde el 83 a la fecha que han dejado incólume cada uno de los poderes que dieron origen a la masacre de la década del 70? Bueno, justamente vamos a ese punto. Por supuesto, es el mismo poder económico que en su momento fue parte, porque nosotros por eso decimos que fue una dictadura cívico-militar eclesiástica. No andamos dando vueltas a esta cuestión, porque incluso gracias a la lucha de 40 años de tantas compañeras y compañeros sobrevivientes de ese horror, que vuelven a revivirlo en cada juicio, se ha podido juzgar y castigar al menos a un grupo importante de genocidas, y ahora se está intentando, pero además con buenos resultados, llevar al banquillo de los acusados a los civiles que actuaron durante la dictadura, y en estos días fueron condenados 2 directivos de la empresa Ford por delitos de lesa humanidad, por tener un centro clandestino dentro de la fábrica y por haber sido parte de la desaparición de una junta interna. Y también, debido a esa lucha, vuelve para atrás el fallo que en su momento, fallo bochornoso, dejó libre a Blaquier, y bueno, por el tema de la noche del apagón, que todos conocemos, bueno, claro, al menos nosotros, como vos bien dijiste, los que tenemos historia y tratamos de revivirla para las generaciones futuras, pero contrapartida tenés a una candidata como es Victoria Villarruel, que dice que va a utilizar su banca para que se conozca la verdad completa. Y acá hay una sola verdad, y es que hubo terrorismo de Estado, es que hubo un genocidio, y bueno, tenemos la lucha de tantas y tantos compañeros por mantener no solo viva la memoria, sino
por que se juzguen esos delitos. ¿A qué atribuís vos que haya un crecimiento de la extrema derecha? Porque la derecha venía creciendo como centro derecha y con esos perfiles atenuados, digamos, o disimulados o encubiertos, y de pronto ahora se abre una extrema derecha que ya reivindica desde el punto de vista ideológico, cosa que siempre ocurrió, a la dictadura. Siempre hubo liberales como Alzogaray que decían que la filosofía de la dictadura había sido correcta, pero que algunos la metodología no la reivindicaban, pero ahora no solo reivindican la ideología, sino también la metodología, y encima acumulan un número peligroso de votos. ¿Cómo ves ese fenómeno? Bueno, no todo, porque no hay que hacer la interpretación ligera que hacen algunos sectores que dicen que se ha derechizado la elección o que se han derechizado los grupos políticos. Nuestros grupos siempre existieron, el tema es que la irrupción así, violenta, dentro de la política partidaria y el competir en elecciones, bueno, viene de la mano de un vacío que han dejado muchos sectores, e incluso desde los organismos de derechos humanos que han sufrido en muchos casos la cooptación y han permitido tantas cosas que no se deberían haber permitido, como es la banalización de los centros clandestinos y tantas otras cosas, están guardando silencio. Eso es lo que más preocupa, porque que estos sectores existen y ahora tienen oxígeno como para salir abiertamente a decir lo que piensan, lo que quieren. Acá para ellos no hay teoría de los dos demonios, hay un solo demonio, fueron los 30.000 desaparecidos, son los sobrevivientes, somos todos los que luchamos por una patria diferente, ¿no? Un sistema político diferente, y ellos lo que quieren es mantener este status quo de un sistema liberal, cada vez más conservador, cada vez más concentrado, y bueno, tienen toda la apoyatura mediática, empresarial, pero el silencio de los sectores, siempre, bueno, el silencio de los buenos, ¿no? Y eso ocurrirá porque demasiados organismos o militantes, algunos intachables, no voy a dar el nombre porque algunos lo vi en la cancha de Morón, lo vi en las imágenes, ¿no? A mí me sorprendió porque digo, no me parece que esté muy bueno que se politice, se partidice, diría yo, una lucha por los derechos humanos, sobre todo bueno, en fin, no quiero ser crítico con nadie, pero con quienes han dejado mucho que desear durante la época en que las cosas eran duras, ¿verdad? Y ¿no te parece que eso también puede ser un motivo de este silencio, que si no sería inexplicable? Sí, no solo de los organismos, sino de muchos dirigentes, porque acá no es que no hubo casos, porque mira, el caso más emblemático es el de Luis Patti. Claro. Automáticamente hubo un pedido para, bueno, por la vía judicial y por la vía política, para que la candidatura de Luis Patti fuera anulada. Así bien, con las idas y vueltas de la justicia, que sabemos que siempre fue parte y cómplice en muchos casos de todo lo que ha ocurrido. Rápidamente, primero desestimó, después hizo lugar. Pero no es que no hay precedente de que podría haberse impugnado esta candidatura. Y sí, yo te hablo de personas como Berbisky, que estuvo en su momento, Victoria Donda, bueno, todo ese conjunto de dirigencia que sigue dando vueltas, sigue pegado al gobierno y al poder de turno, y en su momento levantaron la voz y ahora guardan un silencio sepulcral. Entonces, la irrupción de estos grupos
obedece a muchos factores y obedece justamente al poder concentrado que necesita tener necesita que el Estado sea atendido por sus propios dueños. Y lo de Macri le resultó a medias. Lo de Fernández, con su ambigüedad, tampoco les convence. Es más, el sector que directamente están en contra. Y sigue tratando este sistema de buscar a alguien que realmente represente los intereses más concentrados. En ese espacio, nosotros, como pueblo, y las clases más postergadas, y mucha de la juventud pobre, y los niños pobres, todo ese sector no tiene cabida. Entonces necesitan, sí o sí, ver de qué manera agitan estos fantasmas, por si las moscas se puede llegar a aplicar una política dura, porque la única forma de cumplir como quieren cumplir incluso el gobierno actual con los sectores de crédito, FMI, los demás sectores de crédito, y pagar, es a costa de ajuste, de más hambre, y la única forma que eso trance es con represión. Y la vemos todos los días. Esa es la lógica histórica, es decir, cada vez que se hacen estos ajustes, naturalmente la gente reacciona y tiene que haber algún elemento que meta miedo para que la gente no lo haga. Ahora, las pruebas que ellos están en capacidad de hacerlo, vos creo que lo dijiste cuando nombraste a Bernie. Lo de Bernie, cuando desaloja a gente que no tenía un metro de tierra donde vivir y que toma unas tierras de Guernica, que además, fíjate con el nombre, ¿no? De Guernica, ¿no? Y que él hace un operativo monstruoso. Ese operativo él lo filmó, hizo un pequeño video, lo propagandizó, después planteó la propiedad privada de la tierra como algo absolutamente sagrado. Es sagrado para ese sector. Para ese sector, ¿no? Mientras que sí, debería ser sagrado para que todo el mundo tenga su cacho de tierra y pueda vivir dignamente en este planeta y en esta Argentina. Pero parece que para algunos la abundancia de tierra y para otros ningún pedacito de tierra. Ahora, ¿no sentís que esta cultura está demasiado dispersa entre esa derecha, el centro derecha, el supuesto progresismo expresado en el oficialismo actual? ¿No ves que esto está demasiado extendido? Bueno, sí, porque tienen además, como te dije, cobertura mediática para todo esto, porque además esto se muestra como necesario y como que esto es lo que hay que hacer para defender justamente la propiedad privada, el derecho que tienen algunos a la tierra y los otros que se jodan, hablando mal y pronto. Entonces, claro, es preocupante, pero también esto debería servir para que nuestro sector, los que siempre luchamos por una patria distinta, por un cambio de paradigma y de sistema, nos unamos de una vez por todas, porque la dispersión nuestra también juega a favor de estos sectores. Así es. Y además, bueno, hemos tenido gobiernos post-dictadura que lo único que hicieron fue garantizar la impunidad. Mario, los juicios que se llevaron adelante y todos los testimonios y todo lo que existe es gracias justamente, valga la redundancia, a los testimonios y a los datos que dieron los sobrevivientes. No, nunca se hubiera llegado a la verdad, aunque no tengamos la verdad completa, porque desde el Estado, sea cual fuera el gobierno, jamás hubo una investigación seria. Es más, en muchos casos fueron garantes de la impunidad con las leyes de obediencia debida y punto final, el indulto del gobierno menemista y después el silencio de todos esos años hasta que, gracias a la lucha
de todos nosotros y de sectores que acompañaron desde la política, no vamos a decir si fue por interés o que realmente lo sintieron, se logró la derogación de las leyes de impunidad. Pero bueno, seguimos insistiendo que los gobiernos, desde el gobierno del Estado, garantizan la impunidad. Nosotros el 3 de diciembre del año pasado, que también acompañaste vos con tu firma, y hubo miles de firmas de personalidades vinculadas a los derechos humanos, actores, cantantes, organizaciones de todo tipo que acompañaron este clamor volcado en un expediente, pidiéndole al gobierno del presidente Fernández la apertura de todos los archivos. Cuando digo todos los archivos, me refiero a los periodos que abarcan desde el año 74 al 83. Nosotros queremos saber quiénes son los que integraron esas bandas fascistas que empezaron la persecución, desaparición, fusilamiento y todo lo que sabemos durante el gobierno peronista de Isabel, bueno, la compañía de López Rey y compañía, y por supuesto luego el periodo de la dictadura del 73 al 83, con el resultado que ya sabemos, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y los 300 hijos que falta recuperar, eran muchos más, y gracias también a la lucha de familiares, de abuelas, fueron recuperando la identidad. Pero esto es una deuda que el Estado tiene para con todos nosotros. ¿Y a qué atribuís que pasado más de 30 años, porque en Estados Unidos creo que hasta los 30 años se develan secretos muy significativos? Por ejemplo, todo lo que tuvo que ver de Estados Unidos con el golpe de Estado en Chile, toda esa documentación que todos la sospechábamos, y que había, digamos, tareas de investigación, pero los tipos desclasificaron los documentos sirvieron para que se investigue, y ahí se descubrió que, bueno, el papel en el golpe de Estado del 73 contra Salvador Allende había sido instrumentado por los Estados Unidos. Como en toda la región. Como en toda la región, como el golpe de aquí, yo le agregaría que fue un golpe también imperialista, porque... Claro, porque también el imperio estuvo detrás de nuestro golpe de Estado. Por supuesto. Ahora, ¿a qué atribuís que los gobiernos populares no den toda esa información para que sepamos toda la verdad, para que sepamos qué pasó efectivamente con las bandas durante la época anterior al golpe de Estado? Sí. ¿Para qué atribuís que no den toda esa información? Bueno, en parte convengamos, ¿no?, que el gobierno del signo actual, bueno, digamos, ¿no?, porque todo queda ahí medio borroso también, viste, estos bordes que terminan de no entenderse, supuestamente un gobierno peronista, y bueno, no querrá que se sepa algunas personas y personeros y personajes que los hemos visto en actos públicos, en primera fila, y que gracias a que se van conociendo algunos archivos, por ejemplo, Gerardo Martínez, claro, que era integrante del batallón 601, peronista, que se codea con el gobierno. Sí, es parte del Consejo Económico Social que conduce Gustavo Vélez. Exactamente, bueno, Vélez, otro que con Cavallo, el mismo Fernández, Larreta. Uno a veces dice, ay, ¿por qué será que se llevan tan bien ciertos sectores? Y porque estuvieron juntos. Lo que no sé es cómo este gobierno, que se dice nacional y popular, tiene en sus filas a tipos como, bueno, Fernández, y aparte que lo catapulta a la presidencia, pero además Aníbal Fernández, con las deudas que sabemos que tiene, con casos bastante sentidos para nosotros, como son los de Puente Pueyrredón, tantos otros, pero la irrupción ahora como jefe de gabinete de un tipo antiderecho ligado a la Iglesia, con cierto manejo y llegada a los intendentes, a los gobernadores, a la CGT, pero también al poder económico,
y lo tenés ahí, ¿viste? Y es un tipo que se confiesa antiderecho, obligado a parir a una criatura de 11 años violada, con lo cual ni siquiera tenía en cuenta el viejo código donde establecía que abortos eran no punibles. Es cierto, claro, de 1921. Sí, por eso. No nos asombra. ¿Y cómo lees que... A ver, yo tengo mi lectura, pero en realidad la entrevistada sos vos. ¿Cómo lees esto? Porque Alberto Fernández, que efectivamente Alberto Fernández estaba en la lista de Domingo Cavallo, de Gustavo Vélez, también estaba Santilli en aquella lista. Exactamente, y también, pero también Cruz, ¿te acordás? Claro, también estaba el nombre. No, se llamaba Elena. Ahora sí, Elena, puede ser, digámoslo que era Elena Cruz, la esposa de Fernando Sirio, sí, que reivindicaba justamente el terrorismo de Estado. Pero además visitaba a Videla. Su marido. Un verdadero horror. Entonces, digamos, no es que es nuevo ni novedoso. Y entonces, ¿cómo cada tanto ¿cómo explicás vos este gobierno? Este gobierno, ¿qué en definitiva, qué proyecto está representando? ¿Qué es lo que representa? Proyecto. Bueno, yo creo que no tiene ningún proyecto. Desde el manejo de la pandemia, desde esta cuestión de volcar millones y millones a la compra de vacunas, que no sé, para algunos puede ser buenas, para mí son dudosas porque son experimentales. Y después inyectar millones al pago de deuda y insistir con negociar, entonces agachar la cabeza y bueno, esto de compra a los laboratorios, beneficiar a los laboratorios, beneficiar a los sectores concentrados, mirar para otro lado cuando tenemos más del 50% de los niños bajo la línea de pobreza. Eso debería ser algo sagrado para cualquier gobierno. Y acá miran para otro lado, dicen que hay que pagar, pero además los sectores progresistas que acompañan al gobierno terminan con la misma lógica, y cuando uno, le dice, está bien, mira, pero pensemos juntos esto, ¿no? ¿Qué hacemos con el hambre? Así es. Bueno, ya vamos a ver. Hay gente que no tiene tiempo para que alguien vea en un futuro porque se muere de hambre. Así es, y es una deuda interna que no se ha pagado durante demasiado tiempo frente a una deuda externa ficticia creada artificialmente para, pobrecita nuestra querida Argentina, saquearla y dominarla políticamente. Exactamente. Y el Congreso de la Nación, que en 38 años no auditó esa deuda, que es propia de sus facultades, investigar y tratar deuda interna y externa, jamás lo hizo, y es otra de las vergüenzas que tenemos en la Argentina. Bueno, querés mayor vergüenza que la causa Olmos, ¿no? Que todos la conocemos. Fue a parar a la Cámara de Diputados por un fallo del juez Ballesteros, donde la declaraba, ¿no? Ociosa, fraudulenta. Lo gira el expediente a la Cámara de Diputados y, no sé en qué cajón se perdió. ¿Quién está sentado sobre esa deuda histórica contraída por la dictadura, que benefició al poder concentrado que hasta nuestros días nos sigue queriendo, poner de rodillas, y que se sigue beneficiando, sea del gobierno que sea? Sí, así es, así es. Bueno, es la triste realidad. Susana, tenés los 30 segundos, tenés los últimos 30 segundos, porque el tiempo se nos ha ido. Para mí ha sido un gusto, pero vamos a volver a charlar en otro momento. Y por ahí más adelante, un día te venís aquí al estudio de la radio y charlamos con más tiempo y en vivo y en directo. Muchísimas gracias, Mario. Y sí, expresar esto, ¿no? La preocupación, porque vemos que si no somos algunos que estamos alertas y preocupados por la irrupción de estos personajes, dentro de poco los vas a tener en la Cámara de Diputados y después alguno va a decir,
qué barbaridad, mira las cosas que dice, pero ya está, una vez que esté ahí, ya está, va a tener fueros y la posibilidad de decir lo que quiera desde ahí adentro, que bueno, para que la justicia actúe va a ser difícil. Insisto, nosotros necesitamos con urgencia que el Estado abra los archivos, pero todos los archivos, desde el 74 al 83, porque queremos saber qué fue de nuestras compañeras y compañeros, cuál fue su destino, quiénes son los que todavía no han sido juzgados, y sobre todo, un acto más de justicia imposible, que esos jóvenes que todavía desconocen su identidad la puedan recuperar. Son 300 jóvenes que todavía están apropiados. Así es. Bueno, Susana, te mando un fuerte abrazo desde aquí y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Mario, y claro, nos estamos viendo. Dale, bárbaro. Bueno, hemos hablado con Susana Rearte y nosotros nos estamos yendo. Hasta mañana, donde nos vamos a encontrar de nuevo aquí en Radio La Luna AM 1140, en La Brújula, a las 12 del mediodía, como todos los martes. Chau, hasta mañana, que tengan un buen día.